Bueno, buenas noches. Un gusto, bienvenidas, bienvenidos. Un gusto dar comienzo a esta actividad y la bienvenida y el agradecimiento al panel que aceptó conversar con este tema. Muy brevemente, la agrupación de la coordinadora B, del municipio B, de Fuerza Renoradora, tuvo la iniciativa. No sabían que iba a ser con tanta puntería que justo ayer se haya votado en comisión el proyecto de ley sobre eutanasia, pero la iniciativa de discutir este tema, que es un tema complejo, es un tema que tiene aristas diversas, y entonces en ese sentido intentar armar un panel que fuera plural, que también tuviera distintas miradas, de distintas profesiones, de distintas concepciones filosóficas, para poder tomar conocimiento o discutirlo o analizarlo sobre bases sólidas y no sobre los titulares de prensa o la caricatura de las posiciones, ¿no? Esto arrancó con un proyecto que presentó Ope Pasquet. Eso llevó a un proceso en el cual yo creo que hay una buena cosa para el país y para la democracia, es que un trabajo de profundizarlo, de mejorarlo, de intercambiar con los compañeros que estaban en salud en el Frente Amplio y con el equipo que había trabajado con esto en el Partido Colorado, y elaborar un nuevo proyecto que es el que básicamente se aprobó. Entonces, a ver, nos acompañan en la mesa Araceli, me la dan mal, así no puedo. No solo al presidente de la Cámara le dan mal los nombres. Es a ti, que es pastora de la Iglesia Metodista, la doctora Julia Galcerano, que es de la Comisión de Bioética del Sindicato Médico del Uruguay, el diputado Ope Pasquet, presidente de la Cámara, Florencia Salgueiro, que es de Empatía Uruguay, es una de las impulsoras del proyecto, y el diputado Luis Galo, que también estuvo impulsado en el tema. Así que, nada, sin más, el orden que me dieron es que comienza Ope Pasquet. La idea es que tengan 10-15 minutos cada uno y después poder responder algunas preguntas. Tiene un compromiso más tarde, así que se va a tranquilo un poco más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para estar aquí esta noche. Vengo con mucho gusto. Creo que estas instancias, más allá de su tema concreto, son positivas porque demuestran que las personas que discrepamos en algunos temas podemos coincidir en otros, y eso es democráticamente saludable. Esto no es los buenos contra los malos. Esto es personas que están de acuerdo en algunas cosas, que discrepan en otras. En algunos casos coinciden, en otros no. Pero bueno, así entendemos nosotros que funciona la democracia. En esta ocasión hemos coincidido algunos diputados colorados y algunos diputados del Frente Amplio para trabajar conjuntamente en un proyecto de ley de eutanasia que ayer se aprobó en la Comisión de Salud. Y creo que eso es muy bueno y que es un gran paso adelante. Yo no puedo hacer una exposición completa ni sistemática de todos los aspectos del tema. Pues tenemos 10-15 minutos cada uno, y yo me disculpo de antemano porque a las 8 me tengo que ir. Tengo el enésimo round con Rodrigo Goñi en Canal 5. Pero bueno, trataré de decir lo que a mí me parece más importante. Y en primer lugar, digo, este proyecto de ley pretende ser una respuesta a una situación de sufrimiento que necesitaba ese tipo de respuestas que estamos ofreciendo. Hay personas que están sufriendo como consecuencia de enfermedades incurables e irreversibles, personas a los que los médicos le dicen acá no hay más nada que hacer, y que están sufriendo y saben que no hay luz al final del túnel, no hay una expectativa de decir, bueno, si yo aguanto este mal momento, finalmente podré salir adelante, entonces tiene sentido hacer el esfuerzo y sufrir y perseverar. No tiene sentido, porque sabe que no tiene cura. Muchas personas
lo saben fehacientemente, algunos porque el médico se los dice con claridad y otros porque padecen el mal que han padecido otros miembros de su familia y saben en qué termina lo que ellos tienen y saben además cómo termina y no quieren llegar a ese final. Y esa gente, bueno, en algunos casos podrá disponer de su propia vida por sus propios medios. Yo creo que hay situaciones de estas adentro de esos más de 700 suicidios que hay en el Uruguay por año. Pero otra gente no puede hacerlo porque está demasiado débil, porque está postrada en una cama, o porque no quiere correr el riesgo de que las cosas salgan mal y termine peor que como empezó, con más sufrimiento para ellos y para la familia. Y esa gente necesita ayuda. Y hoy por hoy no puede obtener esa ayuda, porque en el Uruguay hoy es delito el homicidio piadoso, lo establece así el artículo 37 del Código Penal, es decir, es delito la conducta de quien da muerte a otro a pedido de esta segunda persona y por móviles de piedad. El juez puede exonerar de pena, pero eso es discrecional del juez. Y el delito igual se comete, o sea, la persona que realiza esa conducta es técnicamente un delincuente, independientemente de que después vaya preso o no. Y por otro lado es delito también la ayuda al suicidio. Eso está en el artículo 315 del Código Penal. Entonces no hay manera de resolver esto de manera legal, pública y transparente. Lo que no quiere decir que no haya soluciones que se procesan, como le decía la exposición de motivos de nuestro primer proyecto, allá el de marzo del 2020, soluciones que se procesan clandestinamente y en penumbras, según todos hemos sabido por situaciones de personas próximas que hemos conocido. Yo tengo 66 años, he conocido más de una situación de ese tipo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo dejamos así? Y decimos, bueno, sí, está bien, puede hacer delito, pero ¿cuánta gente ha ido presa por esto? Ninguna. Hay poquísimos casos en la jurisprudencia uruguaya de homicidio piadoso. Y algún caso que puede haber habido terminó con el juez exonerando de pena al médico responsable. Entonces, claro, bueno, pero esto es el gran monumento a la hipocresía nacional, ¿no? Como pasaba también con la interrupción voluntaria del embarazo. Es delito, está absolutamente prohibido por la ley, y sin embargo ocurre. Ahora ocurre clandestinamente y en penumbra. Y no hay por qué padecer ese tipo de circunstancias o condiciones. La persona tiene derecho, pensamos nosotros, en un trance de ese tipo, no solo a anticipar su muerte para dejar de sufrir, sino que también tiene derecho a que eso ocurra de una manera pacífica, indolora, por supuesto, y apacible. Y para eso necesita la ayuda de terceros, y tiene que pedirla. Y esa es la ayuda médica. La ayuda médica, no la ayuda de cualquiera, porque en el hecho de que sea un médico el que presta la ayuda, está la garantía, que es fundamental en todo esto. El proyecto de ley que hemos presentado nosotros prevé la intervención no de uno solo, sino de dos médicos independientes que van a apreciar la situación del paciente, estudiando su historia clínica, examinando al paciente, hablando con él, y a través de una serie de entrevistas a través de las cuales se van a cerciorar, primero, de que el paciente está bien informado, que conoce su situación, sabe lo que tiene por delante, sabe lo que puede esperar, y además a cerciorarse de que la voluntad esa de anticipar la muerte que el paciente expresa es una voluntad libre, seria, firme, deliberada. Si no es un impronto, un señor que se levantó mal un día y quiere terminar con su vida, no es una decisión repentina que un día pueda cambiar simplemente porque un cambio de humor, sino que es algo, les decía, serio, deliberado y firme. Y en esas condiciones nos parece que esto hay que permitirlo, como se está permitiendo ya en algunos países del mundo que han adelantado el camino. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, en el año 2002, con la eutanasia, y ya desde mucho antes, Suiza, con la asistencia al suicidio, que está habilitada por el Código Penal suizo desde los años 40 del siglo pasado. No ha habido ningún escándalo por eso, nadie se deslizó por la pendiente resbaladiza, como dicen los que quieren asustar.
con este tema, sino que se ha hecho un uso, digamos, prudente, con garantías médicas, y eso no se ha salido de cauce en ningún momento. El tema de la cantidad de personas que acude a la asistencia para suicidarse o a la eutanasia da lugar a que se agite el número como un espantajo, ¿no? La cantidad de gente. Yo creo que lo que tenemos que preguntarnos no es qué cantidad de personas recurrió a esto, sino si lo hizo en las condiciones previstas por la ley o no. Porque si hay mucha gente que está padeciendo una enfermedad incurable, irresistible, que deteriora gravemente su calidad de vida y que le produce sufrimientos insoportables, procede la aplicación de la ley, no importa si son 1, 5, 10 o 250. No es un tema de número, es una cuestión de si los criterios establecidos por la ley se cumplen o no. Y la garantía está en que eso se cumple, y para eso están los médicos que van a actuar. Se dice, bueno, pero no actúa la familia, no interviene. Bueno, nadie le prohíbe al paciente que consulte a su familia, pero tampoco se lo imponemos, porque ahí respetamos la esfera de decisión personal de cada uno, que sabe si quiere comunicar o no, si quiere consultar o no, si quiere someterse a lo que los familiares le dicen o no. Ese es el ámbito de la libertad de la persona, que es el pilar de este proyecto. Así como la finalidad es encontrar una forma de enfrentar el sufrimiento, aliviar el sufrimiento aún de esta manera radical. La base filosófica de esto es que una persona adulta y psíquicamente apta, como nos dice el proyecto, tiene derecho a tomar esa decisión final. Y la toma la persona, nadie en su lugar, ni la familia, ni los médicos, ni los jueces, nadie. Es la propia persona la que decide. Los otros días lo decía muy bien Federico Preve, que está allí, en una polémica con una doctora paliativista, y Federico señalaba que, bueno, que con la sedación paliativa se administra por indicación médica, sin que necesariamente haya una expresión de consentimiento de parte del paciente. La doctora respondía, no, bueno, pero eso es materia de conversación y de consenso con la familia y con el paciente. Bueno, sí o no, porque no hay ninguna norma jurídica que lo imponga, pero en definitiva y en último caso es una indicación médica, o sea que la decisión es del médico, no es del paciente. Acá hay un desplazamiento del eje de poder que pasa del médico al paciente, y quizás por eso esto encuentra tanta resistencia, pero en definitiva yo creo que esto es algo que fortalece decisivamente, o que amplía y fortalece la libertad humana, la libertad también para elegir el momento en que nos vamos de este mundo y cómo hacerlo, y nos garantiza la ayuda que podamos necesitar, no en cualquier caso, sino cuando se dan las circunstancias previstas por la ley. A veces se dice, bueno, sí, pero es falso el argumento de la libertad, porque entonces al muchacho de 20 años que pide que lo ayuden para suicidarse, se lo niegan, y por qué a otros se lo dan. Bueno, pero ¿no sabemos todos que lo justo es tratar igual a lo que es igual y tratar diferente a lo que es diferente? Una cosa es la situación del muchacho de 20 años que está triste porque perdió un examen, y otra cosa es la de que se está muriendo de cáncer y sabe que tiene 15 o 20 días nada más y está sufriendo como un loco. ¿Cómo vamos a equiparar situaciones tan distintas? Entonces sí, en un caso admitimos que se preste ayuda para morir y en otro caso no, y eso sigue siendo delito, porque nosotros no proponemos la derogación ni del artículo 37 del Código Penal ni del artículo 315 del Código, que siguen allí, porque si alguien se aparta de los carriles establecidos por la ley, bueno, su conducta podrá configurar cualquiera de esos delitos. Este es un camino pautado, definido con claridad, con médicos que intervienen para dar garantías. En ese sentido decimos que es un proyecto que tiene garantías, que no habilita a cualquier cosa, que no es una puerta abierta para que cualquiera mañana decida suicidarse y lo haga. No es así, y basta leer sin prejuicios el proyecto para advertirlo. Yo no quiero excederme, estoy en el filo de los 15 minutos creo, pero bien, les quiero plantear una situación que he leído por allí, y me parece bien interesante, porque demuestra cómo a veces los prejuicios que tenemos nos impiden ver con claridad algunos aspectos de las situaciones que estamos considerando. En el Uruguay está vigente desde el año 2009 la ley de voluntad anticipada, que permite que una persona rechace el tratamiento médico, aún sabiendo que eso va a determinar su muerte, o que la va a apresurar, porque si no se asiste se va a morir, y permite eso, y permite además que la persona
deje expresada esa su voluntad para el caso de que en el futuro se encuentre en una situación en la que no pueda manifestarse y bueno, intenten mantenerlo artificialmente con vida. Y la persona dice, en ese caso yo no quiero que me mantengan artificialmente con vida. Desde ya dejo dicho que no quiero eso. Bien, si una persona que hizo esa declaración de voluntad anticipada resulta que tiene un accidente automovilístico y queda muy grave, en coma profundo, etcétera, de manera que y no tiene expectativa de recuperación, de curación, se sabe que va a morirse al cabo de un tiempo, que va a quedar con gravísimas secuelas. Pero en el momento en que lo atienden, los que lo atienden en la emergencia no saben esto y le ponen todos los tubos que ponen y el respirador artificial y todo lo demás. Y después viene un médico que consulta la historia clínica y advierte que la persona hizo esa declaración de voluntad anticipada, lo que va a indicar es que le saquen el respirador, porque la persona dejó dicho, sáquenme el respirador. Entonces, le sacan el respirador y la persona muere. ¿Qué hay allí? ¿Hay un homicidio? No, porque en virtud de esta ley se respeta la voluntad de la persona. Entonces, acá la voluntad de la persona determina que una acción, no mera omisión, acción del médico que desconecta el respirador, produzca la muerte. Y estamos todos de acuerdo en que eso no es delito. Ahora, si el mismo médico, ante una declaración de voluntad de la persona que dice, deme la inyección esa o el cóctel famoso, porque estoy en una situación que no es incurable, irreversible, el médico hace eso y hoy eso sí es delito. Entonces son dos acciones que responden las dos a la voluntad de la misma persona, una es delito y la otra no. En un caso se dice, respetamos esa voluntad anticipada, y en otro caso se dice, no se puede, nadie puede disponer de su vida, tiene que seguir hasta el final. Y la contradicción entre una solución y otra es evidente. Entonces, hasta por un sentido de igualdad, hay que reclamar que para estos casos que estamos tratando nosotros, que estamos considerando nosotros, se aplique la misma solución y se admita la validez de la manifestación de voluntad de un adulto psíquicamente apto que en las circunstancias previstas por la ley dice, quiero anticipar mi muerte. Y el médico y los demás integrantes del equipo asistencial que actúen ejecutando esa voluntad, según lo que estamos proponiendo nosotros, no van a estar cometiendo delitos. De eso se trata. Muchas gracias. Primero por la invitación y muchas gracias a todos los presentes y a los miembros del panel. Mi nombre es Florencia Salgueiro, yo soy parte de una organización de la sociedad civil que se llama Empatía Uruguay. Somos un grupo de gente que sentimos que queríamos apoyar la causa de la legalización de la eutanasia en Uruguay, pero no encontrábamos un espacio, así que decidimos crearlo ya en marzo de 2021, hace más de un año. Y nuestro objetivo en un primer momento fue aportar a este debate para que sea un debate que sea con altura, con datos, con evidencia, sin mitos ni sin expresiones que agiten cucos, y también poner en valor la experiencia de tantos uruguayos y uruguayas que pasamos por situaciones que fundamentan nuestra posición y que no estaban siendo escuchados o estaban siendo completamente malinterpretados en algunos casos. Porque la verdad es que estamos hablando de la vida y la muerte, y si hay algo que hay ahí es mucho dolor, mucha tristeza, situaciones que son muy difíciles de llevar al público y de discutir. Piensen que en todo este debate nosotros no podemos tener a las personas con enfermedades terminales sentadas en esta mesa con un micrófono, porque sería pedirles que se expongan de una manera durísima. Y sin embargo tenemos tanta gente hablando en nombre de ellas que nos parecía que tenía que haber un espacio desde la sociedad civil también para por lo menos las familias que quisiesen compartir, que pueda ser parte de lo que nuestros tomadores de decisión tomasen en cuenta justamente a la hora de decidir. Nosotros en realidad somos un grupo de gente de todos los partidos, gente joven, profesionales, jubilados, gente de Montevideo, gente del interior, un grupo realmente que se formó desde el llano, sin mayores apoyos, más allá de que muchos de nosotros militamos en partidos políticos. Yo me acerqué a este grupo y lo que tal vez vengo a traer acá,
podría hablarles de muchas otras cosas, podría hablarles de los mitos terribles que se están ahora en el debate sobre la oposición entre eutanasia y cuidados paliativos, sobre los eutanasiables, sobre la pendiente resbaladiza y sobre tantas otras barrabasadas que se escuchan entre nuestros representantes, también entre nuestros medios de comunicación que hacen eco de todas estas noticias falsas, por decirlo de una manera delicada. Pero en el día de hoy, en realidad, quiero contarles un poco sobre mi experiencia personal, que es lo que me mueve a estar hoy acá militando por esta ley. Y me disculpo de antemano si me emociono porque no queda otra hoy. Luis me decía, estoy cansado de escucharte porque cada vez que te escucho lloro. Lo siento, Luis. Pero en sí, les cuento un poco, y ya me sirvo agua. Esto no es mío, ¿no? Ah, bueno. Sí. Porque no se hace más fácil contarlo más veces. Mi padre, Pablo Salgueiro, falleció en 2020, una semana después de que OPE presentó su proyecto. Uno de los últimos mensajes de WhatsApp que tengo era mi padre festejando que existiese ese proyecto, que para él no iba a llegar a tiempo, y pidiendo que por favor el Frente Amplio lo llevase adelante también. Mi padre sufrió una enfermedad que se llama ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Es la misma enfermedad que tenía el contador Fernando Sureda, que fue otra de las personas clave en la formulación de estos proyectos, que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras de una persona, haciendo que los músculos vayan dejando de hacer su trabajo. No afecta las capacidades mentales de la persona, entonces la persona se mantiene lúcida. Mi padre tenía 54 años cuando lo diagnosticaron, y sin embargo va perdiendo las capacidades de, en el caso de mi padre, primero caminar, después estar parado, poder ducharse, cambiarse de ropa, levantar un vaso de agua, y a ver, esto era bastante complejo. Pero además de ser bastante compleja de por sí, esta enfermedad que afecta a unos 60 a 70 uruguayos cada año, que no se conoce el origen y tampoco tiene cura, si bien se sabe que tiene una parte hereditaria en un porcentaje muy pequeño de los casos. En el caso de mi padre, además, a esto se sumaba que mi abuelo Jorge Salgueiro y mi tío Jorge Salgueiro Jr. fallecieron también de esclerosis lateral amiotrófica. Mi abuelo en 1991, mi tío en 2004. Por lo tanto, cuando mi padre lo diagnosticaron, él ya tenía clarísimo cómo era el avance de la enfermedad, ya tenía clarísimo los avances de la medicina que había al respecto, y tenía clarísimo cómo muere una persona que tiene esclerosis lateral amiotrófica. Acá y en la China, porque la verdad es que no existe cura para esta enfermedad y los tratamientos que hay son para aliviar los síntomas. Sabiendo todo esto, mi padre igual, desde el momento uno, lo que dijo es, no, yo quiero vivir, ya sé que la medicina no tiene mucho para decir al respecto, pero voy a aprovechar para vivir estos años. Se compró un terreno, hizo una casa en Los Titanes, que es donde veraría mi familia, entró en contacto con todos sus familiares, hizo un montón de terapias alternativas, pensando que tal vez había una esperanza de que algo pudiese ayudarlo. Y cuando ya se empezó a complicar un poco más, también acudió a los cuidados paliativos. Y déjenme ser muy clara, los cuidados paliativos para mi padre fueron vitales, fueron esenciales para mantener su calidad de vida. Por ejemplo, para ayudarlo a conseguir un BiPAP, que es una máquina para asistirlo en la respiración, que lo ayuda de noche, para enseñarnos a mi madre, a mi hermana y a mí cómo levantar y pasar de un sillón a una silla de ruedas a una persona que no se puede parar. Además de esos cuidados paliativos de su mutualista, que fueron realmente muy humanos y los médicos se portaron muy bien con él y con todas nosotras, mi padre tenía la suerte, la fortuna de poder acceder, por ejemplo, a reformar la casa para tener una ducha que pudiese entrar sin escalón, o a tener personas que lo cuidasen, o hasta un podólogo que venía a ayudarlo a mantener sus pies porque la circulación se le estaba empezando a afectar. Incluso con todos estos tratamientos que ojalá todos los uruguayos pudiesen tener acceso a los cuidados que tuvo mi padre, en un momento ya cuando la respiración empezaba a ser afectada, se empezó a complicar toda esta situación, porque
si tu diafragma no saca el aire ni lo hace entrar, no puedes sacar las secreciones que se generan y eso es muy angustiante. Entonces, el equipo de cuidados paliativos nos enseñó, a mi hermana y a mí, mi hermana que se recibe el año que viene de médica, a ponerle rescate de morfina cuando la situación ya era tan angustiante que no se podía solucionar de otra manera. Y así pasaron las semanas, hasta que un día mi padre nos sentó en el living de casa, a mi madre, a mi hermana y a mí, mi padre que estaba más lúcido que todos nosotros juntos, y nos dijo: hasta acá llegué. Yo ya sé lo que viene de acá para adelante, ya lo vi con mi padre, ya lo vi con mi hermano, ya vi lo que la medicina tiene para mí, ya sé que no me alcanza, lo que queda de acá para adelante es solo sufrimiento, no quiero más, yo quiero morir. No es fácil escuchar eso, tampoco era fácil verlo, decidir, y también la impotencia de que realmente, así como nos lo dijo mi madre, mi hermana y a mí, se lo dijo a sus médicos. Les dijo: muchachos, muchas gracias, pero ayúdenme porque yo de esto no quiero más. Ya sé que me quedan semanas, no las quiero esas semanas, se las regalo. Disculpen. Se enojó mucho mi padre en las últimas semanas, porque no se podía hacer nada. Los médicos decían: no estamos habilitados a ayudarte a acercar la muerte. Cuando ya no podamos controlar los síntomas, te vamos a sedar, pero no podemos acercar la muerte a vos. Y mi padre les decía: yo no quiero que me seden, yo me quiero morir. Y les decía: si yo pudiese levantar un cuchillo con mis propias manos, lo haría, no les estaría pidiendo nada, pero no puedo. Lo que ustedes me están dejando es la opción de dejar de tomar agua, dejar de comer o sufrir así. La verdad es que esa situación fue injusta, fue ignorante de la voluntad de un hombre informado, reflexionado, adulto, con una enfermedad que no se iba a curar. Y eso es lo que creemos que nadie debería atravesar. Es de una hipocresía, que es de una falta de respeto, es ignorar a la persona, dejarla sola, obligarla a sufrir. Y acá también me molesta cuando dicen: porque si hubiese cuidados paliativos. Mi padre tuvo los mejores cuidados paliativos del mundo, igual se quería morir. Y el universo en el que todas las personas tienen cuidados paliativos, pero igual sufren como mi padre, es un universo insoportable. Por lo tanto, se puede avanzar con cuidados paliativos y al mismo tiempo solucionar estas situaciones desesperadas. Se puede, ya lo han demostrado otros países, no estamos inventando la rueda. No hacerlo es ignorar a estas personas, imponerles un sistema de creencias, imponerles el poder del médico que dice: te voy a mantener con vida porque no te puedo matar, porque no puedo hacer lo que me estás pidiendo, que es irte en paz. Y también algo que pienso, y esto es lo último que quiero decirles: qué distinto que hubiese sido para mi padre tener la tranquilidad de saber que él tenía el control, que nadie iba a decidir por él cuándo era momento de sedarlo o cuándo era el momento de morir, sino que él podía pasar, capaz que hubiese vivido más, sabiendo con tranquilidad que cuando él dijese hasta acá, iba a ser hasta ahí. Esa tranquilidad se le hubiese dado meses antes, incluso pensar: bueno, no voy a estar obligado a sufrir. No hay manera de ponerle un número a lo que vale ese respeto y ese pasaje justamente del poder de la sociedad, del Estado, de los médicos a el individuo, darle esa calma y ese respeto. Muchas gracias. A mí, bueno, gracias. Bueno, en primer lugar agradezco el privilegio de integrar este panel para compartir distintas aproximaciones a la comprensión y la posible toma de posición sobre la eutanasia y los cuidados paliativos.
Es muy importante este proyecto de ley y otros que se han estado trabajando porque traen el tema, traen información y promueven el diálogo público, que me parece a mí que eso es esencial. También es muy importante que se dialogue en forma amplia y diversa, dado que la eutanasia es un tema que nos convoca y afecta en un alto nivel de sensibilidad. Personalmente, como religiosa y psicóloga, si bien no estoy en este momento representando a la Iglesia Metodista Institución, debo decir que soy metodista y también que la Iglesia Metodista tiene unos principios teológicos que son muy amplios y que nos permiten pensar con mucha libertad. El principal principio es la libre interpretación de la palabra de Dios expresada en la Biblia, sin la intermediación de doctrinas o reglas que impidan el diálogo de la Biblia con la sociedad, de la palabra con la sociedad. Y como la sociedad es diversa, cambiante, dinámica, los metodistas hemos heredado de nuestro fundador Juan Wesley una frase que dice que los metodistas pensamos y dejamos pensar. Y esa es nuestra filosofía, entre otros principios que nos ayudan a ser ecuménicos, ser amplios y ser defensores de la libertad personal, intelectual y religiosa. En este tiempo de posmodernidad, de incertidumbre, de sociedad del riesgo, nos enfrentamos a una falta de certezas y duda o negación de los discursos dogmáticos tradicionales. Hay un individualismo y la búsqueda del bienestar personal se asocia a la premura de soluciones casi instantáneas que ataquen los problemas que afectan nuestra comodidad o nuestros deseos. Estamos en la sociedad del rendimiento y el éxito personal que excluye a todos aquellos que no son útiles o productivos. Me parece a mí que ese es un asunto muy a tener en cuenta en el tema que estamos tratando. En lugar de los ancianos, los enfermos terminales, las personas con limitaciones de sus capacidades y muchos otros grupos rayan la marginalidad y la institucionalización, fuera de la familia y de las redes comunitarias, de manera que no entorpezcan esa sociedad del éxito y el rendimiento. Estos grupos son vulnerables y el tema que nos afecta hoy tiene que ver con grupos vulnerables, con personas que están en situaciones consideradas ya no útiles y, lo peor, en situaciones de profundo sufrimiento. Del mensaje evangélico de Jesucristo reafirmamos los metodistas el valor supremo de la vida y la dignidad humana hasta sus últimas consecuencias. Pero la defensa de la vida digna es una lucha cotidiana con poderes humanos en función de diferentes intereses atentan contra la vida y cercenan la dignidad. No estoy hablando, quiero que quede claro, ni de malos espíritus ni de personajes diabólicos. Estoy hablando de nosotros mismos. En nuestra libertad creamos sistemas de vida abundante y digna y también sistemas de sufrimiento y muerte. Cuando hablamos de eutanasia, para mi modo de ver, no estamos discutiendo de un tema teórico. Estamos hablando de un acto límite, final, irreversible, un acto que va a afectar a una persona, pero se transforma en un tema para los que quedamos vivos, que seguimos hablando, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que ese acto es final y es irreversible. Es entonces que cuando estamos hablando de una ley, estamos pensando en casos, como habló aquí la compañera, de casos. No estamos pensando en teorías, estamos hablando de casos. Y ahí es donde una ley puede garantizar la libertad de decisión de personas y a pesar de que deben intervenir otras personas, es importante que definitivamente
falta en nuestro país, se empiezan a regular acciones que se han venido realizando de diversas maneras. En mi práctica en las dos disciplinas, infinidad de veces he tenido conversaciones con los familiares que pedían el cóctel o que le retiraran los aparatos, pero ahí viene lo temático, nadie quiere asumir la culpa y a veces se le pide al médico o al pastor, el pastor que vaya y hable con el enfermo, que lo prepare y qué sé yo, y ahí había todo. Por eso digo, tenemos que regular cosas que ocurren. Es como pasaba con el aborto. Ocurren, son de la práctica. Y entonces se hacían de cualquier manera y muchas veces respondiendo a la economía, que eso es un tema muy grande dentro de este asunto. Las religiones no son todas iguales. A veces se habla de la iglesia como si existiera una sola iglesia. Las religiones tienen expresiones muy diversas y están aquellas expresiones de la religión cristiana que tienen una estricta doctrina que impide radicalmente la eutanasia y habla de pecado. Cuando se habla de pecado ya no hay mucho que conversar. Y el militante de esa fe no quiere cometer ese pecado, por lo tanto, no obstante, como iglesia metodista, que a veces nos consideran demasiado abierta y no sé qué otras cosas, hemos recibido personas católicas que vienen a hacernos consultas, así como que vienen a divorciarse también a nuestra iglesia. Pero quiero decir que las religiones, es muy difícil discutir con las religiones porque no parten de propuestos racionales, sino que hay una actitud de fe, aunque debo decir sí que la fe se vive con un fuerte contenido racional, ¿verdad? Pero no siempre ocurre. Otro asunto difícil en el diálogo entre nosotros los religiosos es el tema del sufrimiento humano. El sufrimiento purificador es lamentablemente sostenido por varias expresiones religiosas. El sufrimiento de Cristo como modelo a imitar para purificarnos del pecado original y de todos los otros pecados que cometimos a lo largo de la vida. También se habla de la gloria en el cielo por los sufrimientos en la tierra. Y bueno, eso hay gente también que se lo cree. Digo. Y estas cosas que yo estoy planteando, la gente no las confiesa abiertamente, pero están en el imaginario popular. Están en el imaginario. Cuando se nos plantea a los pastores o a los psicólogos o a los médicos, terminar con una vida, está todo esto ahí latente, porque nosotros en América Latina, aparte de la religión cristiana, tenemos una cultura cristiana que incide y que ha transmitido sus valores desde las conquistas, ¿verdad? Bueno, para ir terminando, desde una perspectiva metodista, en mi interpretación personal, la vida es un don para vivirlo, un don de Dios para vivirlo en plenitud y dignidad. Por ello rechazamos toda afrenta a la vida que sea evitable. La guerra, la pena de muerte, la tortura, la discriminación, la esclavitud, la persecución en todas sus formas. Pero aceptamos y celebramos los esfuerzos de la ciencia para aliviar el sufrimiento y permitir a una persona gravemente lesionada, sin esperanzas de vida, llegar al término en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, la ciencia todavía no lo ha logrado todo y reconocemos que el cuidado paliativo que celebramos no es todavía ni accesible a todas las personas ni eficaz en todos los casos. Hay límites en los cuales, como hablaba aquí la compañera, el cuidado paliativo se acaba. En cuanto a la libertad personal y la toma de decisiones sobre la propia vida, no, los metodistas no somos unos suicidas, no. Es decir,
trabajamos con el tema del suicidio y no estamos de acuerdo con el suicidio asistido. Pero sería deseable que nadie tuviera que resolver las condiciones de su tiempo terminal, pero no tenemos todavía todos los elementos para que eso ocurra, para que todo el mundo pudiera morir más o menos en paz, sin sufrimiento. No, hay un enorme sufrimiento, hay limitaciones y hay temas también de posibilidades por clase, yo trabajé toda mi vida en los canteriles, casi todo mi trabajo pastoral fue en los canteriles, que ahora son asentamientos, y he visto situaciones tremendas de enfermedad donde no hay, como decía aquí la compañera, en el seno del hogar los elementos mínimos, y también en una época que los hospitales tampoco ofrecían todo. Es decir, tanto en casos que se expresa la voluntad de no recibir terapias de mantenimiento o excesivas, yo misma soy responsable de una persona que ha hecho la declaración de no recibir terapias, y ando siempre con la carpeta a mano porque es algo tan responsable que es tremendo tener que decir, bueno, cuando ocurra tengo que resolver, ¿verdad? Es decir, en el caso extremo de solicitar la eutanasia, respetamos que se dan las condiciones para que todavía eso sea necesario. Sería deseable que toda la gente muriera en paz y sin sufrimiento, pero no es posible. Por lo tanto, esa libertad personal la respetamos y no la censuramos. Queda también, de acuerdo a la ley que he leído con bastante atención, queda también, digamos, la responsabilidad de que la ley se aplique como corresponde a todos y todas, en todas las situaciones, ¿verdad? Porque también en mi experiencia personal hay leyes como con la homosexualidad, con el aborto, etcétera, que una cosa es lo que dice la ley y a veces en la práctica no es lo mismo que dice la ley lo que ocurre. Entiendo que nuestro rol como pastores, médicos, profesionales de la salud, familiares, sociedad, toda está junto al enfermo, ofreciendo lo más y mejor de nuestros dones hasta donde sea posible. Y cuál sea la decisión del enfermo, la aceptamos sin juzgar, con respeto, con empatía y con solidaridad. Pero también entiendo, y esto es un proceso personal, que los que queremos involucrarnos en esto tenemos un duro trabajo con nosotros mismos. Hay que trabajarlo para adentro para poder brindarse hacia afuera con todo lo mejor. Y ese trabajo es un trabajo que tiene todos los ribetes, lo ético, lo político, lo religioso, lo social. Y bueno, así como dice la compañera, yo tuve que trabajarlo hace muchos años con una agonía de cáncer de mi mamá de 43 años que duró 5 meses en aquella época. Entonces digo, ese trabajo adentro de uno mismo creo que en todos nosotros es necesario. Muchas gracias. Julio. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Florencia, por lo que transmitiste, que claro, realmente a uno le llega, a ver, uno lo vive, pero cuando lo siente de alguien directo es como mucho más real. Y le quería decir a Araceli que no tiene que andar con los papeles, que la gente que tiene esta ley, cuando da su consentimiento, ingresa en las mutualistas, en los centros de salud en la historia clínica. Digo porque, y que es importante, no, pero está bueno, porque a mí me impresionó, dije, pobre, porque es vial, capaz que lo pierde y se complica. Un poco para distender. A nada, es que en realidad esto es importante para los que, esto, a ver, primero me presento, yo soy del Sindicato Médico, de la Comisión de Bioética y Derechos Humanos, que está también el doctor Preve, la doctora Vitarella, tenemos médicos acá, bueno, el doctor Galo es médico, está el doctor Montejo y no sé si hay alguno más. En realidad este tema de eutanasia viene desde hace mucho tiempo discutiéndose en el sindicato, pero en el 2019, increíblemente previo a la pandemia, previo a que el doctor Ope Pasqué presentara su proyecto,
Nosotros nos planteamos el tema como para el Congreso de los 100 años del sindicato porque nos parecía importante. ¿Por qué nos parece importante? Porque es un tema que tiene muchas aristas, sociales, culturales, filosóficas, morales. Ahora, ¿los médicos estamos de acuerdo en la eutanasia? ¿Todos? No. ¿Hay un consenso? No. Y es difícil, no hay un consenso en el sindicato médico, no hay un consenso en el colegio médico, no hay un consenso en los otros grupos de médicos, en las sociedades anestesio-quirúrgicas. A raíz del tema de eutanasia hicimos un encuentro en el colegio médico con todos los representantes de las gremiales y todos transmitíamos esto. Pero ¿por qué nos importaba? Porque nosotros nos enfrentamos, vamos a hacer, en esta ley, después vino la ley y nos dimos cuenta que, bueno, el médico con más razón tenemos que ver qué hacemos porque somos parte de esto. Era un proyecto que empezó como primero para protegernos a nosotros los médicos, después cambió, nosotros fuimos invitados, estuvimos con el doctor Galo y la comisión en este tema, aportamos cosas y estuvo muy bueno el intercambio, así como fueron un montón de colectivos. Porque queríamos que tuviera garantías para las personas, no solo para el médico. Para el médico es importante y ahora les voy a explicar por qué. Pero ¿qué pensamos nosotros? Hay derechos fundamentales que están en juego, la libertad, la dignidad, la autonomía. Yo tengo autonomía. Esto de que no quiero que me reanime, que no quiero que me hagan procesos invasivos si no tengo salida, y eso lo que se hace es ir a cualquier... y esto es importante que lo sepan, porque hicimos una encuesta para ver qué pasaba con la población y con los médicos, y ni los médicos estaban muy informados de este procedimiento. Tienen que ir a su prestador de salud y llenar los papeles con dos. Antes se hacía con escribano, después se vio que era muy difícil. Esto está desde el 2009 y sabe de la gente el 15% y de los médicos un 19%. De esto que hicimos más solas se conoció. Pero lo que les digo es importante porque nos enfrentamos. ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos? Se nos mueve todo como se les mueve a cualquiera. Lo social, lo cultural, porque los que atendieron a otra gente cuando dicen que no, en realidad no se están poniendo en la piel del otro. Hay maneras, pasa, y sí pasa de otra manera. Por eso lo que comentó Pedro, lo que había dicho Fede, lo que decimos, el médico cambia la decisión. La sedación paliativa tiene que ver con la terminación de la vida de la gente, para que pase mejor, para que no sufra. El cóctel famoso que es una sedación, pero ¿qué pasa? La decisión pasa al otro, pasa al médico, no al paciente. Nosotros decimos la autonomía del paciente, porque ante una misma situación la gente reacciona diferente. Puede tolerar mucha cosa que uno no le entiende y no lo haría, pero esos son mis valores. Entonces yo tengo que respetarle los del otro. Y a esto, por eso está la ley que dice que tienes una enfermedad crónica, irreversible, que tiene que ser psíquicamente apto, que en realidad la persona tiene que persistir en su decisión, porque lo va a ver un médico, después lo va a ver otro. Bueno, hay un periodo de lo piense, y puede retractarse en cualquier momento. Es una ley fantástica, es una ley que salió votada y que uno la festeja. Hay algunas otras cosas que todos queremos mejorar las cosas, pero esta ha sido mejorada. Por ejemplo, dio la posibilidad a que el médico también tenga libertad y que tenga la opción de negarse. ¿Por qué? Porque respetamos la libertad también. De ahí lo que no me quedó claro, les quería preguntar a Galo, porque habían hablado de un registro de objetores de conciencia, que se llama objetores de conciencia. Nosotros decimos que los médicos pueden estar en un momento ser objetores y en otro no. Y eso lo planteamos y no sé si lo incorporaron. No, pero ¿por qué esto? Porque nos ha pasado tener pacientes en etapas terminales, 2 o 3, y a veces uno, si en el otro reconoce a alguien, porque esto también los médicos nos pasa eso, no es que nada de lo que les pasa a la gente, menos pretendemos que eso sea. Si yo reconozco a alguien que tiene que ver conmigo, o que se parece a mi hija, o me hace acordar a alguien, va a ser más difícil acompañar ese proceso. Y nosotros, en esto, el que decida hacer lo que no sea objetor, tiene que tener empatía y poder acompañar a ese paciente. A veces, en mi experiencia con pacientes que he tenido terminales, en épocas cuando el PH recién empezaba y la gente no tenía esta calidad de vida que tiene ahora, con problemas con la familia que quería otra cosa. Entonces ahí uno empieza a pensar qué pasa con esa persona, con ese médico, y a quién le debe la lealtad. Y ahí
los conflictos que se generan. Como difícil esta historia, porque cuando discutimos con los médicos, todos los colegas saben, te dicen, nosotros nos educaron para salvar vidas, no para sacarlas. Bueno, está. Otra cosa, acompaña un buen vivir y acompañar un buen morir. Esto es lo que a mí me parece que es lo mejor para el paciente. Por eso el médico que esté relacionado con esa persona. ¿Es fácil? No. Esto quiere decir que estamos, nosotros los que apoyamos o los que decimos bien, que ya le estamos enojados, estamos peleados, estamos contrapuestos con los... No, son buenos, pero hay gente que los tiene, los necesita, sigue hasta el final, y hay gente que llega a un momento que no quiere más. Lo que digo es, la autonomía tiene que ser de la persona que está enferma. Que cuando, en otros países, cuando puedan, que están en paliativos, dicen, está un poco lo que planteaba el papá de Florencia, no puedo más. En eso, ahí que la persona da el derecho a una muerte digna. Voy a decir mucho más, pero esto es, después lo de las leyes, nosotros teníamos problemas cuando empezamos con esto, porque en el código, que lo deben haber escuchado a veces, el código de ética médica hay un artículo que es contra la ética realizada. Eso ya se está hablado, y esta ley quita eso, porque si no, ¿qué pasaba con la ley? Nos sacaba la responsabilidad legal, pero nos quedaba la ética, y si un médico tiene una falla ética, le pueden habilitar hasta 10 años y sacarle el título. Entonces los colegas dicen, está todo bien, pero esto solucionó eso y también solucionó la ley. Entonces, en realidad, vuelvo a repetir, desde la comisión, les digo, de bioética, de cualquier manera en este tema, ¿no? Gente que dice, bueno, yo sí respeto la autonomía, sí respeto la dignidad, sí respeto la libertad, cuestiones morales, filosóficas. Lo que queremos es que esta opción esté, así que esperamos que sea positivo. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores, a esta distinguida mesa, y queda poco por decir, porque prácticamente de este tema hay poco. Yo le voy a transmitir un poco la experiencia de un tema que como médico y legislador me tocó profundamente. Yo creo que debe ser una de las leyes más importantes que voy a votar en este periodo, sin ninguna duda, pero también tuvo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que también me tocó participar. Pero es una ley que divide la sociedad al medio. Después vamos a ver que no es al medio, pero en todas las reuniones que tuvimos en la comisión, donde recibimos delegaciones, una de las delegaciones había opiniones encontradas. Y lo reflejó cuando fue la Academia Nacional de Medicina, que la Academia Nacional de Medicina, como ustedes saben, es los profesores, los ex profesores, o sea, gente de muchísimo nivel. Sin embargo, fueron 4, 2 que hablaban a favor y 2 que hablaban en contra. Cuando fue el Sindicato Médico del Uruguay pasó exactamente lo mismo, cuando fue el Colegio Médico pasó exactamente lo mismo, cuando fue la Federación Médica del Interior pasó exactamente lo mismo. Ahora bien, pensar esta ley hace 30 o 40 años era absolutamente inviable. Y las sociedades se van construyendo de a poco, y el Parlamento es el reflejo de la sociedad. Cuando uno ve el reclamo de la sociedad, cuando uno empieza a analizar la opinión pública a través de encuestadoras, ve que realmente hay un altísimo porcentaje de la población que está a favor de la eutanasia. Estamos hablando de cifras que hablan del 82%. El 72% de los médicos del Uruguay, 72% está a favor de la legalización.
y el 55% de esos médicos están dispuestos a practicarla con sus pacientes. O sea que tenemos una sociedad que ha evolucionado en todos los aspectos que tiene que ver con el derecho, por eso el Parlamento hoy está en condiciones de abordar esta ley y de aprobar esta ley, y seguramente con mayorías importantes. Yo quería reflejar un poco cómo me acerqué al tema. Mi padre, no sé en qué año, y el diputado Abdala, el turco Abdala, del Partido Colorado, hicieron la ley de voluntad anticipada. El viejo mío hizo la ley de voluntad anticipada, y la de Abdala, que era prácticamente igual, distinto, se llamaba testamento vital. Como hicimos exactamente ahora con el Partido Colorado y el Frente Amplio, hicieron la unificación de esos dos criterios. Toda la gente que estaba en contra en aquel momento son los mismos que están en contra de esto. Exactamente las mismas personas. Uno estuvo revisando todas las versiones taquigráficas de la época, y es un calco. Esas personas hablan ahora bien de la voluntad anticipada. Lo interesante de esto. Pero lo que quería transmitirle cómo me acerco, bueno, ahí trabajamos mucho en este tema, y el contador Sureda me llama por teléfono, yo no lo conocía, me lo manda en aquel momento la senadora Mónica Xavier, sabiendo que yo estaba trabajando en este tema, para plantearme que también tenía ella, y que él quería de alguna manera empezar a trabajar en un proyecto de ley de eutanasia. Y me agarró medio descolocado, ¿no? Porque si bien por ser médico tenía vivencias, el trabajar en una ley de eutanasia así de entrada me impactó. Entonces lo que le dije que sí, que yo lo iba a ayudar en poner el tema en el tapete. Él me dijo que él conseguía, a través de la contadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol, tenía contacto con los medios, hicimos 4 o 5 programas televisivos para poner el tema en la mesa. Después vino fin de año, elecciones, y ahí con la campaña electoral el tema de eutanasia no era un tema relevante, y el tema quedó. También habló con Ope Pasqué es reelecto legislador, yo no, y presenta ya el 20 de marzo, creo que presenta el proyecto de ley. Y les cuento que él vino a hablar conmigo, y le dije que estaba en contra, porque realmente era muy malo el proyecto de Ope Pasqué. Era muy malo porque centraba el tema tan importante en el médico. Despenalizaba el acto médico nada más, no pensaba en el paciente. Un tema tan trascendente como es la eutanasia, el centro tiene que ser el paciente. Y los derechos y la autonomía del paciente en poder decidir bajo determinadas circunstancias. Y ahí empezamos la ronda de conversaciones. Tengo que destacar el trabajo que hizo la bancada, algunos legisladores que trabajamos el tema con un equipo interdisciplinario de compañeras y compañeras. Acá veo que hay 2 en Florencia, está Pablo allá, que trabajamos durante 1 año y medio, todos los viernes de mañana, ¿tá?, con el tema de cuidados paliativos y eutanasia. Y llegamos a la conclusión de que el Frente Amplio tenía que presentar un proyecto propio, y después ver si había posibilidades de unificación. Porque entendíamos que lo fundamental era la creación de ese derecho que tenía la persona en determinadas circunstancias. Uno de los temas que más trabajamos fue la definición de qué pacientes podían acceder a la eutanasia. Y le dimos vuelta, y todos los viernes cambiábamos frases, y veníamos y íbamos, y fue realmente complejo. Porque yo como médico le transmitía a los que no eran médicos que básicamente, no te puedo decir un porcentaje porque sería un atrevido, porque no sé, pero calculo que arriba del 95-96% de las personas que llegan
a solicitar la eutanasia se basan prácticamente en 3 grandes grupos de enfermedades: el cáncer, etapas avanzadas, cuando ya pasó totalmente la fase terapéutica, digamos, cuando ya no tiene más cura, las enfermedades neurodegenerativas, y en eso la ELA fundamentalmente, que fue una de las patologías que puso el tema en el tapete. Y la preocupación mayor que yo tenía, y también un conjunto de compañeros, era la cuadriplegia. ¿Cómo metíamos la cuadriplegia en la definición? Era difícil. Bueno, creo que después de mucho tiempo logramos, es el artículo 2 del proyecto de ley, colocar, ¿tá? Y si uno analiza palabra por palabra, va a ver que estas 3 grandes grupos de enfermedades entran en esto. ¿Y por qué? Porque el proyecto de OPE hablaba de sufrimiento moral también. Entonces, los que militaban en contra de la eutanasia nos ponían el ejemplo de que, por ejemplo, la pérdida de un hijo en un accidente debe ser una de las cosas más traumáticas que puede tener un padre. Y si agarra un estado depresivo ese padre con la muerte del hijo, puede solicitar la eutanasia, porque el sufrimiento es insoportable desde el punto de vista moral. Y OPE no lo escribió con ese criterio, lo escribió con el criterio que después lo escribimos junto con él, digo, entre los legisladores que trabajamos. Por eso fue muy importante ese artículo 2 que decía qué personas. Entonces después viene todo el tema político, viene todo el tema de los que militan en contra de todas las trabas que ponían. La última traba fue cuando presentamos el proyecto que dice patologías crónicas. Y ahí vinieron diabéticos, asociación de hipertensos, pensando que cuando hablamos de patologías crónicas, pero lo que no sabían, porque después hablamos con algunas organizaciones explicándole patologías crónicas, ¿tá? En estados que son enfermedades incurables, con sufrimientos insoportables, que menoscaben gravemente la calidad de vida del paciente, y ahí es que entra el cuadripléjico. Entonces, bueno, ese fue el proceso legislativo que duró. Yo era uno de los que insistía en que no deberíamos haber separado el cuidados paliativos no se precisa ley de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos están dentro del PIA, que es la canasta que las mutualistas y los hospitales deben dar, ¿verdad? Eso está financiado, no se ha desarrollado. En los últimos años hemos crecido mucho en el desarrollo de los cuidados paliativos, ¿tá? Lo que teníamos, a mi entender, era una de las posiciones, pero obviamente no fue es que había que incorporar 3 o 4 artículos que habilitaban al médico y a los paliativistas a tomar decisiones al final de la vida. ¿Tá? Pero se optó por el camino de hacer una nueva ley porque OPE había presentado una ley, entonces el Frente presentó esa ley. Esa ley, la definición es muy importante. El otro aspecto central es las garantías. Y con respecto a las garantías, el hecho de que el médico tratante o el médico actuante, no quisimos poner médico tratante, que debería haber sido la palabra correcta, porque no todos los pacientes tienen médico tratante. Y cuando uno legisla tiene que hablar en general, porque si no después te agarran esto, como no fue médico tratante, capaz que tenés un problema legal. Entonces es el médico actuante, que seguramente es el tratante, quien determina el estado del paciente para iniciar el proceso de solicitud de eutanasia. Las garantías están que ese médico dice que está aceptado, pero tiene que haber una segunda opinión médica, que no debe pasar los 10 días. ¿Qué tiene que ver esto de los 10 días? Los 10 días es porque no queremos ser rehén de los atrasos que hay en las mutualistas para pedir hora. Entonces ese paciente tiene que tener el derecho que antes de los 10 días, esa segunda consulta médica se la va a dar la institución. No, hora para la eutanasia no hay hasta dentro.
entra dentro de 2 meses. Entonces es una manera de limitar esos 10 días. Pero con eso no alcanza. Ese paciente va a tener que recurrir a su médico tratante para decir, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo, y el médico tratante le va a tener que decir que le ofrece los cuidados paliativos, si es que ya no se lo ofreció antes. Entonces ahí viene la primera cosa que yo quiero transmitirles. Cuidados paliativos, el 50% de la población en Uruguay los tiene y el 50% no. Diría que del Río Negro hacia el norte deben haber el 10%, el resto no lo tiene. Pero eso no inhabilita que la institución de asistencia médica contrate los cuidados paliativos a pedido del médico tratante. ¿Tá? Entonces, si yo no tengo en mi institución cuidados paliativos y le ofrezco los cuidados paliativos a ese paciente, la institución tendrá que contratarlos en la institución que lo tenga, porque tiene que ofrecérselo. El paciente puede rechazarlo y está en todo su derecho rechazarlo. Entonces, ahí recién culmina el proceso de la habilitación de la eutanasia con 2 testigos. El ideal hubiera sido que ese paciente se presente en la tercera consulta con los 2 testigos que no sean familiares, porque hay una conjunción, en fin. Al final optamos que uno sea familiar y el otro no, porque es difícil conseguir un testigo que no sea familiar que acompañe una situación de esta naturaleza. Entonces, garantías para el paciente, garantías para el médico, no vamos a repetir, para el médico y para el equipo de salud, que eso es muy importante. No solamente es el médico el que indica y el que lleva adelante el procedimiento, sino el equipo de salud. Muchos médicos podrán indicar los fármacos que se le brindan al paciente, y quien realiza la ejecución puede ser el personal de enfermería. También puede objetar, o sea que le damos las mayores garantías al equipo. El otro aspecto central tiene que ver con la derogación del artículo 46 del Código de Ética. No podemos crear una ley que habilita la eutanasia teniendo el Código de Ética Médica vigente, porque si bien no me pasa nada desde el punto de vista legal, automáticamente pierdo el título. Entonces, necesariamente hay que derogar el artículo 46, que llevó un proceso de conversaciones con el colegio médico, de charlas con el colegio, de encuentros como este, donde el colegio médico entiende, las autoridades actuales del colegio médico entienden que el Código de Ética Médica no debe ser una ley, como es actualmente. El Código de Ética Médica va cambiando con la ciencia, con la tecnología, y no puede estar atado a una ley. Por ejemplo, el capítulo 2 o el capítulo 3, que habla de la genética humana, ¿tá? No se cumple, porque desde que se hizo el código, a todos los avances que hubieron en genética, o sea que está vetusto. Entonces hoy el colegio médico tiene una comisión específica para tratar el cambio, y en ese cambio va a estar también la derogación del artículo 46. O sea que se trabajó con mucha responsabilidad, y esto fue una coincidencia que en el día de ayer se votara en la Comisión de Salud este proyecto, que creo que es un avance trascendental, porque dotamos de derechos a personas que se encuentran con un sufrimiento importante. Y cuando uno escucha a Florencia, realmente hay situaciones que inexorablemente los que somos veteranos y hemos atendido, nos enfrentamos, y yo creo que esta ley va a ser muy bien. La otra cosa que, ya que estamos reunidos, es que seguramente la primera quincena de octubre este proyecto ingrese a Cámara y se dé un debate duro, porque el que piense distinto a lo que pensamos nosotros con respecto a la eutanasia no es un enemigo, y entendemos que es un tema sensible que corta transversalmente a todos los partidos políticos, a la sociedad en su conjunto, y no son enemigos. En cambio, quienes están defendiendo contra la eutanasia, y ahí quiero encabezarlo con el diputado Goni, que es soldadito que la Iglesia Católica desgraciadamente puso a batallar en esto,
nos ha acusado de delincuentes a los médicos, a las instituciones de asistencia médica colectiva, de que somos asesinos, de que queremos la eutanasia para tratar de bajar los costos de las instituciones. Eso lo dijo, lean la versión taquigráfica del día de ayer, todo eso lo dijo. Y para que el proyecto saliera aprobado en el día de ayer en la comisión, ninguno de los integrantes del Frente Amplio, integrantes de la comisión, le contestó. O sea, habló solamente él durante las 2 horas y media. Y discúlpeme, Tato. Ha sido un gusto y me parece que debe haber muchas preguntas en esta amplia reunión. Seguramente no todos pensemos iguales, que esto puede ser mejorado sin ninguna duda. Este es el comienzo, ¿tá?, de este proceso, es lo que se pudo políticamente. Yo miro a Federico está de acuerdo, pero también le haría muchas variantes, yo también capaz que le haría muchas variantes, pero es lo políticamente que hoy la sociedad uruguaya y el Parlamento uruguayo pueden aprobar. A falta de OPE te aplico, ¿viste? Se le acabó su tiempo, diputado. Bueno, abrimos una ronda, quien quiera preguntar, opinar, sea. O hablar muy fuerte. ¿Qué sucede cuando uno puede decir que sí o no? Está previsto una tercera opinión. Si el médico... Lo que acaba de preguntar es que son 2 opiniones médicos. ¿Qué pasa cuando un médico dice sí a la eutanasia y el otro dice que no? En la ley está previsto que hay una tercera opinión al respecto, que va a decir sí o si no. Claro, pero si el primero dice que no pasa al segundo. Eso fue lo que habían dicho. Porque primero se pide, porque el médico... El médico, van a pedir a un médico, se supone que es el médico tratante, como lo pusieron ellos bien, es mejor que sea el médico propio, el médico de referencia le llamamos nosotros, que a pesar de, porque hay una norma que todos tendríamos que tener un médico de referencia. Digo, que te conozca y que sepa que lo que eres, que está bien lo que hicieron los legisladores, pero lo tiene. Si el primer médico lo ve y dice que no, es más complejo. Digo, tiene que llegar otro médico que le asista, sino si él dice que sí, tiene que pasar al segundo para ver si está de acuerdo y ahí no habría problema. Si ese segundo es un objetor de conciencia, la institución le debe garantizar, porque esto es lo otro, que haya un médico que esté en esa línea. ¿Está bien? El problema surge cuando el primer médico dice que no. El médico tratante no habilita a la eutanasia, ese paciente tiene que ir a otro médico y empezar el trámite nuevamente. Si el médico tratante le dice que no, es difícil que otro médico le diga que sí. Por eso es importante. Por eso digo que es importante que tengamos un médico de referencia. Sí. No, mi pregunta es: ¿qué pasa cuando el grado No quiero ahorcar a... Hablando de eutanasia, ¿qué pasa cuando la enfermedad del paciente o la paciente inhabilita, digamos, sus capacidades o su nivel de conciencia en el momento, ¿no? Y no necesariamente que sea una enfermedad mental. En realidad ahí tuvimos un montón de discusiones cuando estábamos haciendo el proyecto por el hecho de que una persona puede o estar en un coma o tener una demencia o Alzheimer o muchas circunstancias. En otros países existe, por ejemplo en España, que legalizó en 2020, el hecho de poder dejar un testamento vital como la voluntad anticipada, diciendo, bueno, si yo tengo en este caso tal cosa.
se discutió que no, para garantizar en realidad que pueda expresarse la voluntad firme de la persona, que no haya dudas de que se pueda haber arrepentido o de que es uno de los puntos que estuvo controvertido y que sabemos que posiblemente, si esta ley, si todo sale bien, se aprueba, se pueda discutir después, agregar la posibilidad de que en una voluntad anticipada uno pueda dejar dicho, si yo no estoy en condiciones de decidir por mí mismo, pero la verdad es que ya es tan difícil de convencer a los detractores de que la persona puede tener voluntad y que estando consciente, y que siendo adulta y que teniendo una enfermedad realmente tiene la libertad de expresar lo que él siente, que imagínate lo que dirían si dicen, una persona con la de Alzheimer o que está en coma, la familia va a en realidad fue más una cuestión para inhabilitar ese argumento que realmente se haya pensado que esas personas tienen menos derecho a tener una muerte digna que las personas que estén 100% en sus capacidades mentales. Pero sí fue como para dar la garantía de que realmente estamos reflejando la voluntad de una persona que es adulta, que está psíquicamente apta, que tuvo un tiempo de reflexión, que tiene 2 médicos, que tiene testigos. Así todo hay quien dice que no hay garantías suficientes. Imagínate si hubiese habido lo otro. Sí, es como, esto es lo mismo que para un discapacitado intelectual que tenga una enfermedad crónica irreversible y que como no es psíquicamente apto, por eso digo, pero esto también se lo preguntamos a los legisladores, pero era parte de que, bueno, para salir, estos a veces son de las cosas que nos preocupaban a nosotros también. ¿Qué pasa con esa persona que tiene el curador no puede hacer nada? La gente, yo vuelvo a insistir con la ley de voluntad anticipada porque al menos esa persona, si llega a estar en una etapa, no le van a hacer maniobras invasivas. Esto es lo que uno espera. Perdón que vuelva para atrás, en realidad, voy a lo anterior. Cuando el médico dice que no, ¿a qué dice que no? Dice que no a que su parecer es que esto no debería aplicar para la eutanasia o debe de justificar que el estado de salud de la persona no califica dentro de lo que establece el proyecto de ley, o la ley, en definitiva. Eso lo discutimos. Hay distintos aspectos. Puede haber muchas interpretaciones. Tú venís y planteas la eutanasia. Seguramente yo soy tu médico tratante y tú tenés una enfermedad que entra dentro del artículo 2 de la ley. Psíquicamente apto, que sabés de lo que estás hablando, sabés la enfermedad que tenés, que sos mayor de edad. Esa es otra discusión, ¿por qué no los adolescentes? Pero es lo que políticamente se pudo hacer ahora. ¿Tá? Entonces yo te digo, mirá, tú tenés un cáncer, ¿tá? Pero tenés una expectativa de vida de 3 meses, porque ya tenés metástasis por todos lados, ¿tá? Y la verdad, que yo tengo que pasarte a la segunda opinión. A no ser que sea objetor de conciencia y diga, mirá, yo no, entonces ahí tenés que agarrar a otro médico. Pero va a haber situaciones que no están previstas en la ley, que no se pueden prever todas las situaciones, que vas a encontrar un paciente que tenga una enfermedad crónica, que sea mayor de edad, que esté sufriendo, que menoscabe gravemente, porque para unos es una cosa y para otros es otra, y ahí va a estar la decisión de ese médico si habilita o no. Y van a haber zonas grises que no se pueden prever en la ley. Por eso lo basamos en 3 grandes grupos, que no hay duda. Si tenés un cáncer, lo mandas preso al médico si te dice que no. Pero va a haber, por ejemplo, una EPOC en etapa terminal, ¿tá? Que prácticamente está invalidado en la cama dependiendo del oxígeno puramente, y ese médico tratante sabe lo que sufre ese paciente, y ese paciente lúcido le pide, y ahí tendrás médicos que objetarán y digan que no, y hay médicos que sí. O sea, hay una rama en el medio de grises, de colores grises, que no están previstas en la ley. Va a ser de la voluntad del médico y del paciente. Para mí algo
también re importante, que eso fue parte de la evolución que hizo la comisión escuchando a las delegaciones, fue que la palabra terminal, que estaba tanto en el proyecto de OPE como en el primer proyecto que presentó el Frente Amplio, fue quitada también por eso, porque es difícil, tengo entendido, me corregirán los médicos, establecer qué tan terminal es una enfermedad y cuál es el pronóstico exacto. Y en esto nosotros desde Empatía tuvimos contacto con Colombia, que en Colombia es legal la eutanasia, y nos contaban que tenían un problema justamente con el término terminal, porque tenían casos de enfermedades que eran irreversibles, incurables y que causaban sufrimiento, pero que no era terminal, o sea, no podían decir te quedan 6 meses de vida. Entonces tenían un caso de una mujer que tenía ELA, la ELA es incurable acá y en la China, y que solicitó la eutanasia y su prestador de salud le dijo, sí, tenés ELA, está todo bien, volvé cuando ya no puedas hablar. Porque no es terminal. Es irreversible, es incurable, estás sufriendo, sí, pero tenés que agonizar un poquito más, todavía no estás suficientemente cerca de la muerte. Entonces, también que no dejara a la discreción del médico justamente qué tan cerca estás de la muerte, ni tampoco obligar a una persona, porque en eso hay una cuestión con la sedación paliativa. Te dicen, bueno, pero podés tener la sedación paliativa y ya no sufrís más. Pero ¿por qué tenés que llegar hasta el punto en el que tenés un síntoma refractario que no se puede controlar con nada que no sea la sedación paliativa? ¿Por qué vamos a obligar a la señora colombiana a decirle, no, volvé cuando ya no puedas respirar, porque vos por ahora todavía respirás sola? Entonces, justamente, esos son el tipo de cuestiones que se fueron avanzando en la definición, y por eso ese artículo 2 costó tanto en salir, porque y por eso te dicen, ahora 300.000 uruguayos que tienen enfermedades crónicas. No, porque sacaron el término terminal justamente para evitar esa situación de que un médico se sienta apretado de, bueno, le quedarán 6 o 7 meses de vida. Pero justamente esas evaluaciones son súper complejas. Sí, igual ustedes van a entender que para nosotros los médicos, por eso digo que es importante esto, sin duda que la gente, esta cuestión de la sociedad civil que estemos hablando, pero para nosotros los médicos es bien difícil, porque lo que para mí puede ser que tenga razón, al otro quizás no. Y ahí va a depender, porque uno tiene que pasarle a un médico que no tenga como un vínculo con el médico tratante. Es complejo, será cuestión de ver qué pasa. Es difícil, sí, por esto que dijo Galo y que dijo Florencia, porque lo que a mí me puede parecer, el ejemplo que hizo el EPOC, que es el paciente que no puede respirar, pero que algunos te dicen, bueno, pero con la mochila el señor salió y va a comer, pero también no todo el mundo tiene acceso a las cosas. Cuando yo escuchaba a Florencia, por suerte lo que pudo su papá tener al final de su vida, no tuvo el final que quería, pero bueno, tuvo todo el apoyo. El uruguayo medio no lo tiene, no puede acceder al baño, su puerta no se puede mudar, porque tenemos gente que la silla de ruedas tiene que ser chicas, pero son grandes, entonces no pasan por la puerta. Hay un montón de cosas. Esto no quiere decir, como dicen los detractores de la eutanasia, que entonces nosotros queremos terminar con la vida de los que son más pobres, o no sé, cosas disparatadas. Quiere decir que, bueno, tenemos que pensar en que hay que mejorar también la calidad de vida de los enfermos. Esto es otra historia, y ahí entran los cuidados terminales, los cuidados paliativos, entra el derecho a la eutanasia. Entonces, el médico va a ser difícil, sí, va a haber estas zonas grises, cómo se va a dirimir, y no sé, ¿por qué? Por suerte el artículo quedó bastante laxo, porque si no, yo tengo que decir, se está muriendo, entonces ahí sí, el terminal es terminal. Y en realidad que hacer crónico, irreversible, con un sufrimiento insoportable, nos da al que está a favor más laxitud. Si el paciente quiere, pero puede ser difícil, sí. Esto los legisladores lo deben haber pensado, ¿no? Pongo el ejemplo de una de las delegaciones que no voy a nombrar, un profesor, ex profesor de medicina interna que no voy a nombrar, dijo que estaba de acuerdo con la eutanasia, pero a un paciente de él no se le aplicaría. A un paciente de él, por el vínculo, con el vínculo, que tiene, no lo aplicaría, y lo derivaría a algún colega. Entonces, se da una gama de situaciones que vamos a ir aprendiendo al cabo del tiempo. Esto no es un tema médico, vamos un tema de la sociedad. A saber si el médico está de acuerdo o no. Pero lo que pasa es que eso varía. Le digo, yo voy al médico. Vos podés revisar,
puede estar de acuerdo, porque capaz que justo cuando se complicaría puede ser variable, va a ser en el momento y de acuerdo a lo que pasa. Sin duda que le podés preguntar, nosotros le decimos eso a los médicos, nosotros tenemos, eso fue lo que planteamos en el Congreso, queremos discutir el tema porque, bueno, mucho más después que, porque cuando fue el Congreso empezó a discutirse la ley, porque la gente va a ir a preguntarle. Yo me encanta que le vayan a preguntar para que se lo digan. Algunos te dicen que no lo quieren pensar, porque van a poder contar. Yo lo filosófico, puede haber esa respuesta que dijo el diputado Galo, nos ha pasado a nosotros. Yo estoy de acuerdo, pero a mis pacientes yo no. Bueno, estoy de acuerdo, pero está bien que ustedes pregunten al médico, está bien, si tenés un médico tratante, está bueno saber qué puede contar. Está bueno esto, y está bueno preocuparse de estos temas, porque en las encuestas que yo no hice referencia, tanto como Galo, la gente piensa poco al final de la vida, cuando está bien. El tema de la muerte no se habla, el tema de la discapacidad no sabe cómo se ve, la gente lo ve y lo mira para el otro lado. Es un tema que no está en la sociedad uruguaya, es como que está todo bien pero que no se ve. Entonces nosotros tenemos que pensar que pueden pasar cosas complejas y tenerlo claro. Saber quién te va a tratar también es importante, para todo. La relación de paciente para decirle, bueno, y última decirle, bueno, si vos no estás, ¿quién? Porque no te vas a cambiar de médico porque no quiere la eutanasia. Pero, no, está bueno saberlo. Que creo que es un derecho, porque si yo me voy a tratar y estoy de acuerdo sí, es un derecho. y el médico que me va a tratar Es un derecho, si cambiarse podés. Pero lo bueno, si no van a decir que no sacar los pacientes. A mí una cosa... A mí una cosa que me confundió, que fue lo siguiente. Yo quiero hacer el trámite de tener la voluntad, de que yo tener la potestad de que dada la situación eventual que yo llegue a una situación de que me tengan que conectar, no me conecten. Perfecto, voy a la sociedad con 2 testigos y ¿qué digo? Quiero hacer... Primero vas informe a pedir un papel. Sí, eso sí. Está. Pero puedes hacer por escribano o con 2 personas que no sean familiares. Lo llevas y te lo entregan y después te lo ponen en tu historia, que dice la historia clínica, tiene la ley de voluntad anticipada. Y eso me da a mí la potestad que si me caigo en la situación, como dijo Fernanda, de que llegas a un cuadro que no tenés la capacidad de discernir y de discriminar y decir, bueno, yo puedo con el de voluntad anticipada, me pueden... El tema de la eutanasia. Eso. Un tratamiento invasivo. Va a ser un tratamiento... Para que viene enrabado una pregunta. ¿Qué pasa con los hospitales como centro tratatorio y evangélico? Las dos cosas son. Gracias. Lo primero, no tenemos que mezclar las 2 leyes, la ley de voluntad anticipada o testamento vital con la de eutanasia, son 2 cosas distintas. La voluntad anticipada es tú vas al médico estando sana y decís, en el caso de que la ley de voluntad anticipada dice que tenés que tener una enfermedad terminal, igual que esta, no quiero el encarnizamiento terapéutico. Por ejemplo, si entro en coma, tengo un cáncer terminal, no me intuben, chao. Eso es voluntad anticipada, no tiene nada que ver con eutanasia. Con respecto a las instituciones de asistencia médica colectivas públicas, están obligadas a brindar este servicio. Y previmos en el articulado que aquellas instituciones que tuvieran en sus estatutos, como sabemos que lo tienen tanto el evangélico como el Círculo Católico, pudieran contratar. El servicio lo tiene que dar el socio del Círculo Católico, del evangélico, van a recibir el servicio. Tal vez la eutanasia se realice en otra institución a quien contrate, pero está previsto, es exactamente igual, eso lo negocié yo en la voluntad en
en interrupción voluntaria en el Palacio, yo era presidente de la Juntas en ese momento, negociamos con el Círculo Católico y el Evangélico que todas las voluntades, la interrupción voluntaria del embarazo se hacían en el BPS, y a cambio el Círculo Católico y el Evangélico le donaron, o le dieron, laparoscopios para hacer cirugía laparoscópica ginecológica. Sabiendo eso, lo previmos en el proyecto de ley. La fuerte se escucha. No, en principio no tengo una duda porque todavía no he leído la ley. Seguramente cuando la lea me van a surgir muchas dudas y ahí estamos preguntando y asesorándome. Pero creo que sí, que es lo que decía hoy, la mesa fue muy esclarecedora. Se trata de verlo desde la perspectiva del derecho, ¿no? De poner en el centro a la persona, de poner en el centro al usuario de salud, porque yo ya ni le llamo paciente, porque lo que menos me considero yo en un centro de salud es paciente, no, sino que soy también un grupo, no porque no tenga paciencia, ¿no? De aguantar y esas cosas, no, que no se me toque por ese lado, sino que también interactúas con el grupo, con el equipo de salud. Sos un miembro más del equipo de salud, porque preguntás, porque te asesorás, porque, bueno, por un montón de cosas más. Pero creo que había un vacío legal muy grande con respecto a este tema que se viene a llenar con esta ley, que se trata de autonomía, que es eso, que yo hace 32 años que vengo luchando por esa misma autonomía, hace 32 años tuve un accidente, no les voy a decir cómo se venía, se me saca y soy una persona en esos grupos minoritarios que logró la serie, en situación de discapacidad. Pero, ¿qué pasa? También hay muchas personas en estos grupos que somos hace mucho tiempo, ¿no? Venimos, Patricia lo sabe, porque te hablo de Patricia Soria, que nos conoce de nuestra lucha, sabe de nuestra invisibilización histórica, que tenemos muchas ganas de seguir luchando por esto, porque se respete esa autonomía, eso de poder decidir. O sea, pues yo estoy acá porque decidí con la ropa, más allá de que otra persona me hace escapar. Y esto creo que Florencia lo debe tener clarísimo. Pero creo que se trata de eso. Otra cosa que iba a decir era que a mí no estuve siempre del lado a favor de la eutanasia, porque uno va cambiando con el tiempo y se va asesorando, va teniendo este tipo de debates, y no es preguntándose con otros y con otras, va cambiando la manera de pensar. Me acuerdo que la primera vez que vi, ustedes la deben haber visto muchos de ustedes, la película Mar Adentro, me enojé muchísimo con Ramón San Pedro porque había tenido que morir. Cuando yo decía, pucha, yo tuve el accidente y estoy en una situación bastante parecida, no tan capaz severa como lo de Ramón, pero decidí vivir, no entendía la cabeza. Volví a ver la película y dije, el tipo es un valiente. Ese tipo vivió 26 años para buscar porque él quería. Su objetivo era morirse porque consideraba que estaba viviendo dignamente. ¿Quién soy yo para juzgar a otra persona que está pensando que no vive dignamente y que su vida no es digna? Creo que se trata de eso, ¿no? Ese poder de decisión, de esa autonomía y ese poder bien morir, si se quiere llamarle, o bueno, llegar a los últimos días de tu vida, si estás en una situación difícil como la que vivió el padre de Florencia, como otros tantos casos que hay, que no los conocemos, pero que sí conocemos porque nosotros tienen caras, ¿no? Que son amigos, son parientes, puedan tener ese derecho a morir dignamente y a decidir por ello. Gracias. ¿Entre más? Bueno, buenas noches. Primero agradecer y felicitar todo el trabajo que ha hecho el equipo, que esta es una ley que se necesita y se necesitaba hace muchísimo tiempo. Quería solamente comentar, porque creo que entra dentro de otro capítulo, pero me gustaba comentarlo, porque dentro de las enfermedades neurodegenerativas entra el Alzheimer. Y el Alzheimer, la etapa de demencia es la última. Perfectamente yo puedo estar parada acá, tener un Alzheimer y que mi médico me diga, bueno, este estudio neuropsicológico y esta resonancia magnética y no sé qué historia, usted tiene una enfermedad de Alzheimer. Y yo debería poder decidir si quiero transitar una enfermedad de Alzheimer sabiendo todos los pasos que
significa. En general, mucha gente ha tenido familiares con esta enfermedad o parecidas, o otro tipo de demencias, y sabemos todo lo que implica. Entonces sería bueno, yo entendí que esto no entra porque eso sería un suicidio asistido, me parece, ¿no? No entraría dentro de lo que es esta ley, pero me parece que sería bueno en algún momento considerar eso, porque además es una enfermedad que es muy frecuente. Y bueno, y creo que es capaz que estoy equivocada y entra dentro de esta ley, me parece que no, pero quería comentar eso. Gracias. Sí, esa duda que tú tenés es la misma duda que tuvimos nosotros cuando trabajamos en el proyecto, si el Alzheimer en principio parecería que si uno se rige exactamente por la definición no entra, porque un paciente por más prematuro que sea el Alzheimer, cuando es prematuro no te das cuenta que es Alzheimer, pero cuando empieza la sintomatología del Alzheimer ya ahí no sé si estará psíquicamente, y son las zonas, como hoy decíamos, las zonas grises, que va a depender un poco del médico, de cómo el médico lo va viendo, digamos. No, yo diría que no se puede descartar. Si bien no entra, y no lo hicimos con el espíritu de que el Alzheimer entrara, porque no es psíquicamente apto un paciente para tomar una decisión personalísima, porque es una decisión que eso hay que destacarlo siempre. Acá no hay influencia de nadie, es una decisión del paciente. Si el paciente con Alzheimer tiene ese discernimiento de tomar una decisión tan drástica como es poner fin a su vida. Son esas zonas grises, en principio te diría que no, pero va a depender un poco de la relación médico-paciente, del paciente y de las dos opiniones, porque por eso pusimos dos opiniones, porque ese médico se va a enfrentar a situaciones que va a decir, yo voy a precisar una segunda opinión y de repente una tercera. Entonces entra dentro de esas zonas, pero lo pensamos y lo tuvimos presente. Claro. No tiene que ver con este tema, pero lo que preguntaba aquí la señora, el derecho que tenemos de saber si nuestro médico está de acuerdo o no con la eutanasia. Yo estoy leyendo respecto a la situación de los médicos, porque el médico se puede volver un paciente en un estudio que hizo la Universidad de Navarra, en España, y un 65% de las personas encuestadas mayores de 60 años tenían miedo a los médicos, sobre los cuales se conocía que eran proclives a la eutanasia. Y entonces el estudio explicaba algunas respuestas, ¿no? Un familiar que le cuenta a otra gente. No solo a los médicos, sino al personal de la salud que colabora, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que tenemos derecho, pero por otro lado, también en esa encuesta salía que este tema lo agarró con mucha fuerza los contrarios a la eutanasia, y empezaron a hablar de médicos asesinos. Entonces, lo que yo siempre digo, el imaginario amplio es variado e influye, ese es el miedo, como pasó también, decía el mismo estudio, cuando se empezó en España a hacer firmar la donación de órganos. Había gente que decía, casos regalar mis órganos por ahí. Quiero decir que el médico también es víctima de muchas de estas cosas que corren y que corren de boca en boca y que hacen un efecto en la gente que no contribuye a la confianza en la
Sí, en esta historia que les decía que previo a trabajar en el tema eutanasia hicimos la encuesta a personas, a población general y a médicos, nos encontramos con la grata sorpresa que la población general respondió en un alto porcentaje que tenían confianza en los médicos en las decisiones del final de la vida. Ya no sabíamos que nos íbamos a... Cierto que era más bien gente joven. Los que respondían favorablemente eran... Por eso digo que hay que pensarlo antes. Jóvenes, en general gente y muchos es cuando más empieza a pensar. Y ahí también se contestaba que no habían pensado. Es decir, respetaban que el médico, las decisiones del médico con un familiar al final de la vida. Lo que no habían pensado era en el final de su vida propia. ¿Está bien? Digo esto porque es distinto. Lo que puede pasar, sí, claro que puede pasar. Ha pasado eso en algunas discusiones. Pero bueno, la historia es explicarle a la gente y hacer de esto, de que en realidad tiene que ver con la voluntad de las personas y apoyar eso. Pero gracias por el dato. La última. Me presento porque soy médico y jubilado, pero dicen que el título no lo pierdo por estar jubilado, y creo que se manejaron dos vertientes en el mismo tema. Uno es si el médico va a ser objetor de aprobar o acompañar una eutanasia, y el otro, ¿qué me dirá mi médico si yo le planteo la eutanasia? Y Julia decía algo que tiene mucho que ver ahí. Es el tema de que es algo dinámico, que debe ser algo dinámico para cada médico. Entonces yo puedo estar muy seguro que le pregunté a Galo si él está a favor de la eutanasia y me dice que sí, lo cual no asegura que cuando yo le plantee él me vaya a decir que sí. Entonces digo, tenemos que ser cuidadosos con eso, porque no que yo tenga bajo el cartel de médico eutanasista significa que después la vaya a aplicar cuando vengan a pedírmelo. Entonces, me parece que entrar en esa discusión puede ser un poco peligroso también. Gracias. El proyecto original del Frente Amplio, con respecto al tema de la objeción de conciencia, lo encaramos de una manera que después de recibir a cada una de las delegaciones lo fuimos cambiando, entre ellas la del sindicato médico. El objetor de conciencia tenía que transmitirlo a la dirección técnica y quedaba registrado, porque ¿qué pasaba? Un poco pensando en la interrupción voluntaria del embarazo. Te haces el vivo en el hospital, no haces interrupción voluntaria, pero en el mutualismo haces. Y lo encaramos de ese punto de vista, de ramo, porque pusimos que había que registrarse, entonces vos no podías hacer eutanasia ni en el Maciel, ni en el Círculo, en ningún lado. Porque recibimos las delegaciones, cambiamos ese artículo y dejamos liberado a la objeción de conciencia del acto médico. Digo, yo a este paciente no me siento, y de repente a otro paciente sí, porque estoy contribuyendo. Entonces lo dejamos. Entonces lo que decía el compañero me parece que es así. Me parece que fue una discusión que también tuvimos bastante dura. Todo esto que parece fácil llevó 2 años, ¿no? De discusiones todos los viernes. Bueno, yo le agradezco al panel, estamos en la hora que teníamos previsto para terminar, a la Celia, a Florencia, a Galo, a Julia y a Ope que se fueron, y felicito a la barra del municipio B que acertó con un tema, así que nada, agradecerles y sigan inventando cosas. No fue la primera edición.